¿Cómo les va? Bueno, estamos acá para la primera consulta. Les comento cómo es la modalidad de las consultas para que las mismas sean ordenadas. Lo que hacemos es tratar de ser puntuales en el inicio, cuestión de que podamos hacer un relevar cuáles son las dudas o las principales dificultades que ha habido de los temas que se han dictado hasta el momento de la consulta, o muchas veces solemos dar consulta para un tema particular, pero a lo mejor hay varios ejercicios que han presentado alguna dificultad. Entonces, nosotros hasta aquí hemos visto la primera unidad de materia y los únicos cálculos que tuvimos o ejercicios de aplicación fueron los de cálculos de densidad, y luego hemos visto la unidad 2 en sus partes A y B, que en general vamos a trabajar los ejercicios combinados de átomo con tabla periódica, pero en la ejercitación ustedes han visto que la ejercitación está por separado. Entonces, si les parece, podríamos llevar un orden como vimos las clases, y les pregunto entonces si ustedes quieren habilitar su micrófono o bien si me quieren decir por el chat si hubo alguna dificultad en los ejercicios de la unidad número 1 o en los planteos que hubo en la guía relacionados con materia o con cálculos de densidad. Entonces empecemos por ahí, por el principio. Si alguien ha tenido alguna dificultad puntual para resolver esa ejercitación, si no, vamos a seguir con la unidad 2. ¿No? No hemos tenido mayores problemas con la primera unidad. Bueno, entonces sigamos con átomos. Sigamos, ustedes si quieren, si alguien quiere habilitar el micrófono y me dice en dónde ha tenido dificultades, o bien si alguien quiere poner un mensajito en el chat y resolvemos aquel ejercicio o aquel interrogante que haya, digamos, planteado dudas, que hayan quedado algunas dudas, algún ejercicio puntual que hayan tenido problema para resolver. Ahí veo que hay un par de personas que están escribiendo. Dice Ítalo, dice: profe, yo tuve dudas en el ejercicio 20 de la unidad 2A, y Gabriel Martín nos dice que tuvo dudas con el ejercicio 18. Bueno, me voy a ir, tengo acá la guía, estamos hablando de la segunda guía de ejercicios. Vamos a ver de qué se tratan esos ejercicios. Vamos entonces con el ejercicio 20. Bien, el ejercicio 20 nos dice elegir la terna posible de números cuánticos correctos asociados a un orbital 3p. Recordemos de qué estamos hablando. En el modelo atómico actual, llamado modelo cuántico, nosotros lo que vamos a hacer es considerar un átomo neutro, es decir, que tenga la misma cantidad de cargas positivas y de cargas negativas. Las cargas positivas son protones que están ubicados en el núcleo del átomo, y las cargas negativas son electrones que están orbitando alrededor del núcleo. El tema es que ¿dónde van a estar ubicados esos electrones? Esos electrones, el modelo cuántico nos presenta regiones de probabilidad que son volúmenes alrededor del núcleo en donde es probable que nosotros encontremos ubicados los electrones. Esas regiones de volumen pueden tener diferentes formas y diferentes niveles energéticos. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos orbitales S, son orbitales esféricos.
Entonces, por eso los orbitales S, nosotros tenemos una sola posibilidad de orbital y ahí podemos alojar 2 electrones, porque al ser redondito el orbital, se ubique como se ubique, en realidad no presenta diferencias. Por eso los orbitales S, nosotros los definimos con un número cuántico, o sea, con 3 números cuánticos, con un set, llamémosle, de 3 números cuánticos, donde el primer número cuántico va a ser el número cuántico principal, que nos va a indicar el nivel energético. 1s, por ejemplo, sería en el nivel energético 1, el orbital S. Y ese S, si nosotros lo podemos convertir a números, va a ser un 0. Bien, entonces tendríamos 1, 0, y solamente para el número cuántico magnético, que sería el tercero de ese set de números, podría ser 0 solamente, porque ustedes recuerden que el número cuántico magnético puede tomar valores desde menos L, pasando por 0 hasta L. Y si el secundario fue 0, por eso es que solamente los orbitales esféricos tienen una sola posición. ¿Bien? Ahora, cuando vamos a los P, que es el caso del ejercicio, déjenme recordar, es un orbital 3P, lo que me dice es que al ser 3P, ese es su nivel, 3 es el nivel de energía, entonces ese ya me está indicando el número cuántico principal, o sea que ese set de 3 números cuánticos tiene que empezar con 3. Ahora bien, como es digamos, tenemos un subnivel 3P, la letra P, que me indica la forma ¿cuál va a ser? Van a ser como un ochito, que puede estar ubicado en el eje de las X, en el eje de las Y, o en el eje de las Z. Tridimensionalmente lo podemos ubicar en las 3 posiciones. Por eso es que en los orbitales P caben 6 electrones, 2 en el orbital E, en el PX, 2 en el PI y 2 en el PZ. Bien, entonces, ya tenemos para el número cuántico principal 3, para el número cuántico secundario 1, porque es un orbital P. Y ahora, para el magnético, tendremos que elegir una opción que sea apropiada. El magnético puede ir desde menos L hasta L. Y como el número cuántico secundario es 1, porque es un orbital P, M puede tomar menos 1, 0 o 1, dependiendo si es para las 3 opciones de los 3 orbitales que les dije, el PX, el PI y el PZ. Entonces veamos cuáles son las opciones que tenemos. La opción A me dice 3, ok, número cuántico principal 3, pero después para un orbital P, el número cuántico secundario no es 3, ¿sí? Es 1. Aparte, recordemos que el número cuántico secundario nunca puede tener valor igual que el número cuántico principal, o a lo sumo puede tener un número menos, ¿bien? Entonces, la opción A no es correcta. La opción B, ¿por qué no es correcta? Porque al ser un orbital 3P, el número de energía es 3, el nivel de energía es 3, debería empezar con 3. El C, en realidad es la correcta, porque fíjense, entre las dos últimas, la C y la D, los dos tienen el principal en 3, pero el secundario en la opción C es correcta, mientras que la opción D, ese 2 correspondería si yo tuviera un orbital 3D, D de dedo, ¿bien? Y tengo 3P, entonces el correcto es 3, 1, 0. Esa es la opción correcta. Vamos con el 18, que nos pregunta Gabriel. Para el elemento oxígeno, A, escribir la distribución de electrones por orbitales. Bien, antes de eso, yo lo que debería hacer es ir a la tabla periódica y buscar cuántos electrones voy a distribuir, ¿sí? Entonces, para el oxígeno, me voy a hacer un machetito, yo tengo que buscar el Z, y el Z del oxígeno es 8, ¿sí? Entonces, voy a empezar a hacer la distribución con la regla de las diagonales. Recordemos cómo la armábamos. Yo les voy a mostrar en una hoja cómo la vamos a construir. Ustedes van a armar, fíjense, van a poner los niveles de energía hacia abajo y los tipos de orbitales hacia la derecha. ¿Bien? Ahí, hacia la derecha. Y ahora los voy a cruzar. Fíjense, me va a quedar el 1S, 2S y 2P. Recuerden que no completo todos los renglones,
Cada vez que bajo un nivel, recién agrego una letra, un tipo de orbital. Fíjense. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f. Ahora, ¿cómo utilizo? No los utilizo por renglones, los utilizo bajando en diagonal, por eso se llama regla de las diagonales. Entonces, el primer orbital que voy a utilizar es este que está acá, 1s, y en ese caben 2 electrones, entonces me va a quedar 1s2. Después, ¿quién sigue? 2s, 2s2. Después, ¿quién sigue? 2p, 2p4, y ahí ya completé los 8 electrones que tiene este señor. 1s2, 2s2, 2p4. Ahí ya tengo distribuidos, ¿sí? Acá, acá, tengo distribuidos los 8 electrones. Esa sería la distribución por orbitales. Ahora, ¿qué me dice en el punto B? Escribir la distribución de electrones por órbitas de Bohr. Bohr no tenía, digamos, niveles y subniveles, solo tenía niveles energéticos. Su primera órbita tenía, en este caso, 2 electrones, y ahora les muestro, es la órbita M, perdón, es la órbita K, y la segunda órbita, fíjense acá, ¿dónde estoy? Acá. En la primera órbita hay 2 electrones que corresponde con el nivel 1, que es la órbita K2, y en el segundo nivel del modelo cuántico hay 2 electrones en S y 4 en P. Serían 6 electrones en la segunda órbita de Bohr, ¿sí? No tenía tanto nivel de detalle en la distribución de electrones el modelo atómico anterior. Me quedó 1s2, 2s2, 2p4. Sí, perfecto. Estamos igual hasta ahí. ¿Qué más me pregunta? Dibujar las casillas cuánticas del último subnivel. ¿Cuál es el último subnivel? 2p4. ¿Bien? Para 2p4, yo sé que en un orbital p caben 6 electrones. Entonces quiere decir que yo tengo, fíjense, tengo 3 orbitales. En el P4 me caben 6 electrones, porque yo tengo, en realidad en ese subnivel tengo un orbital P, X, uno PY y uno PZ, son las 3 orientaciones espaciales posibles. Y yo acá tengo 4 electrones que colocar. Entonces, yo primero voy a colocar 3 electrones de espines paralelos, y cuando coloqué al menos un electrón en cada orbital, recién vuelvo y coloco el cuarto electrón. ¿Bien? Porque los elementos son más estables si tienen la mayor cantidad de espines paralelos. Entonces no empiezo completando, o sea, les voy a hacer al lado cómo sería incorrecto. Lo que les escribí al lado es incorrecto. Colocar 2 en el primero, 2 en el segundo y que me quede el último libre. Esa forma de distribuir no es correcta. Y me dice, dibujar las casillas cuánticas, el elemento es atraído por un imán sí o no, y eso tiene que ver con magnetismo y es un área, digamos, de conocimiento en la que no vamos a entrar en detalle. Si alguien está interesado puntualmente, puede leer elementos magnéticos o elementos paramagnéticos en la bibliografía. No vamos a entrar en detalle, así es que el tema es que estas guías que nosotros estamos trabajando han sido elaboradas para todas las especialidades, la mayoría de las especialidades que cursan química. Bien, entonces hay algunas especialidades que ven en profundidad otros temas y bueno, puede que algún ejercicio toque un tema extra, que no es nuestro caso. Pilar me dice, profe, yo tengo una duda con el punto 16. ¿Cómo sé cuando el átomo está excitado o no con solo ver la configuración? Ahí va.
Vamos al 16. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponden a un estado fundamental o a un estado excitado para un átomo? Bien, yo acá lo que voy a tener que hacer es hacer la configuración electrónica, porque esa es cuando nosotros hacemos configuración electrónica, lo que hacemos es la configuración electrónica en el estado fundamental. Acá, por ejemplo, en el oxígeno, les vuelvo a poner la del oxígeno, fíjense que yo hice la distribución de los 8 electrones por la regla de las diagonales, y esta es la distribución electrónica para el oxígeno en su estado fundamental. Si yo, en vez de poner acá 2s2, a uno de esos dos electrones lo promuevo acá, me quedaría 2s1, 2p5. Bien, pero esto no es el estado fundamental, porque yo para poder pasar a poner electrones en el subnivel 2p, tengo que tener completo el 2s. Bien, fíjense, les voy a escribir para el oxígeno. Estado fundamental, 1s2, 2s2, 2p4. Y uno del 2s se los voy a promover al subnivel siguiente. Fíjense. 1s2, 2s2, 2p4, estado fundamental. Si yo uno de esos dos electrones lo promuevo al próximo subnivel, me quedan 1s2, 2s1, 2p5. Entonces acá yo tengo un estado excitado, porque quiere decir que hay un electrón que absorbió energía aportada desde el exterior y se fue a un nivel energético superior. Entonces yo ahora analizo las distribuciones electrónicas que me presenta el ejercicio y voy a poder descubrir si alguna no me cumple con la distribución electrónica de estado fundamental. La 1A sí, porque dice 1s2, 2s2. Es para el boro, que tiene Z4. Pero el próximo elemento también es para el boro, porque fíjense que también hay 4 electrones, pero sacó un electrón del nivel 2s y lo puso en el 2p. Antes de completar el 2s ya puso un electrón en p, quiere decir que hay un electrón que saltó de nivel. Entonces ese electrón absorbió energía exterior, por lo tanto ya tiene una cuota extra de energía, entonces el átomo está excitado. A eso se refiere, con estado fundamental y estado excitado. Gabriel, tuve algunas dudas en 2 diapositivas de la unidad 2B. Bueno, ya vamos a tabla enseguida. Veamos si hay alguna duda más con algún ejercicio. Acá me pone opción B y opción C. Luciano, vos estás dando respuesta al ejercicio 16, que era lo que estábamos viendo recién. A eso te referís con el B, estaría en estado excitado. Bueno, tendríamos que hacer las distribuciones electrónicas. Aparentemente sí. Esa es la forma de analizar. Yo acá no tengo que saberme de memoria la regla de las diagonales. Yo, con que arme ese pequeño esquema que yo les mostré recién, la construyen. O bien, si la tienen, digamos, hay veces que la tabla tiene la regla de las diagonales, la pueden usar de ahí, o en cualquier bibliografía la encuentran, pero si no, la pueden construir rápidamente. Lo que sí tengo que tener la precaución de cómo la uso. Siempre la uso en forma descendente, cruzando de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Barro todo lo que me abarca esa diagonal, vuelvo a subir y esa es la forma de ir haciendo las distribuciones. ¿Qué otra? ¿Algo más de átomos que les haya quedado con algún problema o vamos a tabla? Martín me dice, tuve algunas dudas en 2 diapositivas de la unidad 2B. ¿Qué temas? ¿Te acordás de qué tema estábamos hablando ahí en esas diapositivas? Yo te espero para que vos escribas tranquilo.
Vamos a bajar acá. El diagrama de kernel sería la distribución electrónica. En realidad, el diagrama de kernel lo que hace es a la distribución electrónica sustituir parte, que es la configuración electrónica interna, por el gas noble anterior. Bien, supónganse acá, para el oxígeno. Si yo sustituyo la primera parte por el gas noble anterior y dejo evidenciado los electrones de valencia, que son 6 electrones, ¿sí? Por eso el oxígeno es un elemento de grupo 6A, y por eso le faltan 2 electrones para adquirir la configuración del próximo gas noble, ¿sí? Pero en realidad no hace falta, las estructuras que sí vamos a utilizar mucho son las estructuras de Lewis. Bien, que me muestran cuáles son los electrones de valencia o del último nivel energético para un elemento, para un átomo. Después vamos a tratar, si les damos alguna denominación, de ponerles un sinónimo. Bien, no se aprendan de memoria el kernel, pero el kernel de un elemento es evidenciar los electrones de valencia sustituyendo todo lo que es configuración electrónica interna por el gas noble anterior. Si no me acuerdo cuál es el gas noble anterior, le pongo una X acá. O le pongo GN. ¿Sí? Si yo no me acuerdo quién era el neón en este caso, perdón, era el helio. ¿Ven? Acá lo dice pavada. Era el helio. Si yo no me acuerdo qué es el helio, pongo que es un gas noble, GN, o pongo una X. No hay problema, si no me acuerdo el símbolo. Electroafinidad y electronegatividad. Bien. La electroafinidad tiene que ver con la energía asociada a que un elemento incluya un nuevo electrón en alguno de sus últimos orbitales. Bien, no es una propiedad periódica con la que vayamos a trabajar demasiado. Sí es una propiedad con la que mucho vamos a trabajar, la electronegatividad. Es la única propiedad periódica que se analiza 2 elementos trabajando en un enlace químico. Nosotros todavía no hemos visto lo que es un enlace químico. Ese tema lo vamos a ver mañana en clase, la teoría, y vamos a hacer un par de ejercicios. Pero sí algo esboza la propiedad diciendo que si yo tengo 2 elementos, la electronegatividad es la tendencia que tienen esos elementos a atraer a su entorno los electrones del enlace químico o el par de electrones del enlace. Entonces ya me está dando una idea de que para armar estructuras más complejas, los átomos se unen entre sí. Es decir, es muy poco probable que yo encuentre en la naturaleza átomos en estado atómico. A los únicos que voy a encontrar así va a ser a los gases nobles, porque como ellos ya tienen completo su octeto, que es el último nivel energético con 8 electrones, son estables. Entonces no necesitan combinarse con otro elemento para ser estables. Mientras que el resto de los elementos de la tabla, los metales y los no metales, van a tener tendencia a ganar o a perder electrones en función de con quién se encuentren. Los metales, ya hemos visto que tienen tendencia a perder electrones y formar cationes. Los no metales tienen tendencia a ganar electrones. Entonces, esa, digamos, puja que se ve entre los diferentes elementos de la tabla para ver los enlaces, digamos, los electrones que van a compartir para enlazarse, para formar enlaces químicos, qué elemento los va a tener más cerca, o los va a tener más tiempo en su entorno, ¿sí? Por eso surgieron, vimos una pequeña moleculita, pero ya la vamos a ver bien mañana, las moléculas polares, ¿sí? Las polaridades de los enlaces tienen que ver con que los electrones, que son partículas cargadas negativamente, van a estar más tiempo en el entorno de una partícula que sea más electronegativa. Bien, entonces, tengan a mano para mañana la tabla periódica, porque allí vamos a ver algunos valores de electronegatividad que van a explicar los diferentes enlaces químicos que tenemos, ¿sí? Pero la electronegatividad tiene que ver con eso. Si yo tengo 2 elementos que se combinan para formar un enlace, entonces el enlace, digamos, ¿qué es lo que los mantiene unidos a los átomos? Energía. Digamos, la unión no es una unión física, no es un puente, no es el puente entre el centro cívico y el Teatro del Bicentenario.
no es una conexión física. Las conexiones, digamos, los enlaces químicos, esas conexiones son conexiones energéticas, y esas energías compartidas tienen que ver con electrones, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a entrar en detalle mañana cuando veamos veamos enlace químico, porque esta unidad la vamos a terminar el miércoles recién. Vamos a hacer un parate, como estamos justo viendo propiedades periódicas y y electronegatividad, vamos a ver la unidad 3 y después retomamos con la última parte de la unidad 2. Dice, en el punto 21, Rocío. A ver, Rocío me pregunta algo más. Bueno, y en 2 preguntas has completado tu idea, pero tenía que ver con eso. Pilar Naranjo. En el punto 21, las letras X y Z hacen referencia a los orbitales. A ver, volvamos acá, punto 21. Claro, exactamente. Yo tengo orbitales. Analicemos el ejercicio 21 de átomos. Dice, el elemento químico nitrógeno tiene número atómico 7. Entonces tengo que distribuir 7 electrones. Dispone de 3 electrones situados en los orbitales 2p, porque si nosotros hacemos la configuración electrónica para el nitrógeno, me va a quedar 1s2, 2s2, 2p3. ¿Sí? 2p3. Ahí vuelvo. Ahí les hago cómo me va a quedar para el nitrógeno. 1s2, 2s2, 2p3. Esta es la configuración electrónica. Esperen que se las voy a recuadrar. A ver, ponemos eso. Esa es la configuración electrónica para el nitrógeno. 2s2, 1s2, 2s2, 2p3. Ahora, estos electrones, esos 3 electrones, ¿cómo los ubico? Fíjense, yo tengo ahí 3 orbitales p. Tengo px, pi y pz. ¿Y qué opciones para ubicarlos me da? La primera me dice que tengo 2 en X y 1 en Y. Sería algo así. Bien, acá estoy. 2 en X y 1 en Y, pero dijimos que no. Tenía que poner 1 en cada orbital para seguir de nuevo acá. Entonces la opción A no es correcta. ¿Cuál es la segunda opción? 2px3. ¿Qué me está diciendo? La segunda opción. Que en el px tengo los 3 electrones. ¿Se ve? Pero en un orbital, ¿cuántos electrones caben? 2. Entonces esto no es correcto. Y en la última opción me dice px1, pi1 y pz1. Correcto. Necesito albergar un electrón en cada orbital. Px, pi y pz. Esta opción sería la correcta. Un electrón en cada orbital. Es la configuración electrónica más estable para el nitrógeno, la que muestre la mayor cantidad de espines paralelos de los electrones. ¿Qué más tengo? Profe, yo tengo una duda respecto a la configuración electrónica de no metales con respecto al gas noble posterior. Comprendí cuando se trata de metales, pero no de los no metales. En realidad, para los metales, por ejemplo, los elementos del grupo 1, en su último nivel energético tienen un electrón. Quiere decir que tienen su nivel, su nivel electrónico anterior completo. Entonces, si del último nivel pierden su único electrón, el anterior les queda completo. ¿Bien? Entonces, lo que hacen es perder el último, en este caso, los elementos alcalinos, por ejemplo, los metales alcalinos, que son los del grupo 1, con perder un electrón ya tienen, completo su nivel anterior. Si yo analizo los metales alcalinos térreos, que es el grupo 2, todos esos elementos tienen 2 electrones en su último nivel.
Entonces les conviene perder esos 2 electrones y adquieren la configuración electrónica del gas noble anterior. Ahora, vayamos al nitrógeno, que estuvimos analizando recién. Esta es la configuración electrónica del nitrógeno. Fíjense, ¿cuántos elementos tiene en su último nivel, que es el segundo? 5 electrones. ¿Qué será más fácil para este elemento? ¿Perder 5 electrones para obtener la configuración electrónica del gas noble anterior, que es el helio? ¿O incorporar 3 electrones para que en vez de ser 2p3, diga 2p6 y tenga la configuración electrónica del próximo gas noble? Y le conviene, en realidad es más fácil a nivel energético, incorporar 3 electrones que perder 5. Bien, esa es la razón por la cual los no metales, su tendencia es a ganar electrones para adquirir la configuración electrónica del siguiente gas noble, es decir, para completar con P, el P, digamos, el nivel P con 6. El oxígeno terminaba en 2P4. Fíjense, ¿dónde estoy? Acá. Esta era la configuración electrónica del oxígeno que vimos más temprano. En el último nivel tiene 6. Fíjense, le faltan 2 para los 8, o le faltan 2 para tener el 2P con 6. Acá yo tendría un gas noble. Entonces es más fácil ganar 2 electrones que perder los 6 del nivel 2. Entonces esa es la razón por la cual los metales tienden a perder electrones. Perdón, tienden a ganar electrones. Los no metales tienden a ganar electrones. Profe, yo tengo duda con la distribución de Bohr. Mira, Romina, la distribución de Bohr no es ni más ni menos que cuando vos tengas hecha toda la distribución electrónica, sumás por nivel y lo condensás, digamos, en un gráfico. Veamos el nitrógeno. Fíjate. A ver, creo que tengo la mano justa. Acá yo tengo la configuración electrónica para el nitrógeno. Acá puesto como si fuera el núcleo del nitrógeno. En el nivel 1, ¿cuántos electrones tengo? 2. Entonces, en la primera órbita, en la órbita acá, yo voy a poner 2 electrones. Ahí está. Es esto que tengo acá. En el segundo nivel tengo 2 más 3. O sea que en la segunda órbita de Bohr, que es la L, tengo 5 electrones. Y los voy, digamos, de este modo, resumiendo. Bohr a las órbitas les pone letras. La primera es K, corresponde a todos los electrones que tengas en el primer nivel energético, que son solo 2. La segunda órbita, que es L, esos 5 electrones, es la suma de todos los electrones que aparezcan en nivel 2. 2 más 3, 5. ¿Qué más tenemos? Luciano me pone incorporar. ¿Vendrá de algo de arriba que pusiste? No sé eso qué es. Pilar, en el punto 38, la opción D y M quedaron en el mismo grupo y periodo. Quería saber cómo es la forma correcta. Punto 38. Bueno, ahí vamos. Punto 38. Decir a qué grupo y periodo de la tabla periódica pertenecen los elementos cuya distribución electrónica se detalla, a continuación. Me decís, vamos a ver, la opción D de dedo del punto 38. La opción D de dedo tenés periodo 4, que es el nivel más alto. Fíjate que te apareció el 4S2. Entonces tenés periodo 4 y en ese periodo, el nivel 4 de energía, tenés 2 electrones. Entonces ese elemento es un elemento de periodo 4, grupo 2A. ¿Sí? Periodo 4, grupo 2A. El D es periodo 4, grupo 2, no, grupo 2. En cambio, el E, veamos, el E es
No, perdón. L es eso que te acabo de decir. Periodo 4, grupo 2. Perdón. Lo anterior, no. El E es periodo 4, grupo 2A. Pero el D termina en bloque D. No lo ubico. Ya les va a aparecer en el chat todo lo que escribo. Fíjense, nosotros dijimos, solamente vamos a ubicar en la tabla periódica aquellos elementos que sean elementos de bloque S y de bloque P. Quiere decir, aquellos elementos cuya distribución electrónica termine en S o termine en P. El elemento del grupo E, no me lo explico, ¿no? Va de nuevo. El elemento B es periodo 4. A ver. Periodo 4. ¿Me escuchan, chicos? Porque no sé si me he desconectado por un momento. Se me apagó la cámara. A ver si vuelvo. Si no, bueno, al menos que me pueden escuchar. Dice, se escucha perfecto, tengo la cámara. Se me ha desactivado la cámara porque me apareció una barra como que estaba perdiendo algo. Bueno, lo importante es que me escuchen. Miren, el tema es el siguiente. Solamente vamos a ubicar en la tabla periódica aquellos elementos cuya distribución electrónica termine en S y termine en P. Es decir, vamos a ubicar en la tabla periódica elementos que sean de bloque S y de bloque P. ¿Bien? En cambio, el elemento del apartado D de dedo termina la distribución en D, entonces es un elemento de bloque D, es un elemento de transición. Son los elementos de los grupos B, no son los elementos de los grupos A. Es algún elemento situado acá en el medio en la tabla, entonces no lo vamos a ubicar en la tabla. No es de nuestra aplicación ubicar un elemento de ese bloque. Solamente voy a decir que es del periodo 4, pero no voy a decir de qué grupo. No voy a decir a qué grupo pertenece. Bien. Hice de la forma correcta. Después ahí aparecieron las cositas que les escribí. Bien, entonces vamos a ubicar, acá les escribo, solamente elementos de bloques S y T. De bloques D y F, solamente digo el periodo. Es decir, de ese elemento que está en el bloque D, solamente voy a decir que es del periodo 4, pero no vamos a ubicarlo. Bien, ¿qué más tenemos? Pucha, qué lástima. Y no me permite, me pone como un prohibido estacionar, digamos, en rojo, me tachan cuando me pongo arriba de la cámara. Es como que me la ha inhabilitado. Y como yo estoy como administradora en esta sala, tengo miedo que si me salgo, los expulse a ustedes y no sé si nos podamos conectar. Así que al menos que me puedan escuchar. ¿Algún otro ejercicio? ¿Alguna otra duda que tengan? Recuerden que para esta semana tenemos mañana la clase de teoría y ejercicios de enlace. El miércoles vamos a ver la teoría de radioactividad, que es la última parte de la unidad 2, y ya van a tener disponibles para el día viernes, a lo mejor un par de días antes, ya tengamos disponible el cuestionario 3, que es de enlace. Profe, los electrones de base en la carga nuclear los determinamos nosotros. No vamos a hacer ningún ejercicio de carga nuclear. Cuando hay algún
ejemplo citado en la teoría, en los documentos teóricos, es solamente a modo de ejemplo y que entiendan qué significa. Pero no vamos a hacer ningún tipo de cálculo para determinar cuántos son los electrones de base, cuánto es la carga nuclear efectiva, y no vamos a hacer cálculos. Solamente era para que puedan comprender el efecto pantalla, que es la interferencia que hay de los electrones internos en relación a los electrones de valencia. Con respecto a los cuestionarios, ¿dónde podemos ver las respuestas correctas? Vamos a dejarlos trabajar con los cuestionarios y antes del parcial vamos a subir los respondidos para que ustedes puedan chequear cómo han sido las respuestas. Los vamos a dejar trabajar para que ustedes vayan estudiando, para que les sirva de autoaprendizaje, y cuando nos estemos acercando al parcial les vamos a subir las respuestas y en los ejercicios donde haya cálculos, cuáles son los cálculos y demás. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra duda? Rocío está escribiendo. A ver, vamos a esperar un ratito, a ver cuál es la consulta. Los electrones de valencia son todos los electrones que están en el último nivel y que luego graficamos para Lewis. Sí, exactamente. Y al ser los electrones más externos, son los que van a intervenir en los enlaces químicos. Ya lo vamos a retomar mañana. Vamos a trabajar con los símbolos de puntos, sí, vamos a trabajar bastante para enlace químico. Así es que está bueno que vayan repasando cómo lo hacemos. Ustedes recuerden que, como vamos a trabajar con elementos de bloque S y de bloque P, a lo sumo vamos a disponer 8 electrones, ¿sí? Entonces vamos a poner 2 arriba para los electrones del orbital S, y después vamos a poner 2 electrones a la derecha, 2 abajo y 2 a la izquierda, sería completar los 6 del P, del bloque, del subnivel P. PX, PY, PZ, 2 en cada uno serían 6. Entonces en total, como mucho, puedo poner 8 electrones. Por eso solamente vamos a trabajar estructuras de Lewis, puntos de Lewis para elementos de bloque S y de bloque P. Es decir, para los metales alcalino tercios y la mayoría de los no metales, o hasta algún gas noble le podemos hacer sus puntos de Lewis. Ya vamos a complicar un poquito más estas estructuras cuando hayan enlaces, ¿sí? Ya mañana lo vamos a ver. De nada. ¿Alguna otra duda? La idea es que podamos poner por lo menos una consulta semanal para ir sacando las dudas de los últimos temas que hayamos visto. Y si es posible, antes del parcial, si vemos que hay problemas muy puntuales, por ahí agregamos alguna consulta y lo que podemos hacer es ponerla por tema, ¿sí? Porque supongamos que haya 40 personas conectadas con diferentes dudas, se hace medio largo. En cambio, por ahí decimos, bueno, ponemos un día y un horario un tema, otro día y otro horario. Eso lo vamos a ir charlando, no hay problema.
El parcial 1 ya les digo, no me acuerdo exactamente. El parcial 1 es el martes 6 de octubre, en el horario de clase. Nuestro horario de clase, recuerden que es desde las 10:30. ¿Sí? Entonces, el parcial 1, martes 6 de octubre, de 10:30 a 12:30. Lo que va a ser escrito a través de un formulario de Google. Entonces, va a ser en el horario de clase. ¿Cómo sería el diagrama de Kernel para el hidrógeno? El hidrógeno tiene un solo electrón en el único orbital, que es un orbital 1s. Entonces ponen en el centro el símbolo químico del elemento, que es la H mayúscula, y arriba le hacen un puntito. Ah, el diagrama de Kernel, perdón. El diagrama de Kernel tiene que ver con el gas noble anterior, y no hay ningún gas noble antes que el hidrógeno, así es que no nos sirve. Tendríamos que empezar con el litio, que es el primer elemento que tiene un gas noble anterior. ¿Se entiende, Lucía? Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro ejercicio en el que hayamos tenido algún problema? ¿Alguna otra duda, chicos? Pilar está escribiendo. Creería que no. Bueno, genial. Está bueno que vayan llevando el estudio al día, porque así no se van acumulando tantos temas. Porque la mayoría de ustedes debe estar estudiando o cursando varias asignaturas. Entonces, todos los profes vamos avanzando en contenido y llegando a las evaluaciones parciales todos más o menos juntos. Si bien están coordinadas las fechas, pero lo ideal es que si pueden ir llevando al día y haciendo ejercicio, está bueno, está muy bueno. Bueno, muy bien. De nada, me alegro que nos hayamos encontrado acá. Mañana recuerden que a las 11 tenemos la clase de enlace, acá en esta misma sala. Que sigan bien.